¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Pues listo, vamos a continuar con el tema de la semana. ¿De acuerdo? El tema de la semana es el de inducción matemática. Bueno, este tema me parece que debía habérselos enviado el día jueves, pero tuve un pequeño percance, así que no pude enviarlo a la hora. Así que la única solución que puedo hacer, que puedo hacer, pues sería mandárselos el día de hoy, el día viernes. ¿Cierto? Claro, espero que no haya problema ante eso. ¿Está bien? Obviamente que les dejaré tiempo para que pues puedan hacer la tarea. ¿De acuerdo? El famoso test. Pues bien, empecemos de una vez con este tema, inducción matemática. La teoría es sencilla, o sea, es cortísima, muy pequeña. Pues empecemos de una vez. A ver, bien, empecemos diciendo qué es un razonamiento inductivo. Obviamente que el tema era matemática inductiva, ¿verdad? Pero el curso es razonamiento, ¿verdad? Claro, entonces por lógica, pues podemos decir que vamos a hablar del razonamiento inductivo, ¿cierto? ¿Qué es esto del razonamiento inductivo? Pues bien, la inducción, ¿qué es la inducción? Mira, ¿qué es esto? Es un tipo de razonamiento, ¿está bien? Un tipo de razonamiento que consiste en qué? En analizar, ¿saben? Analizar casos particulares, es decir, casos, podríamos decirlo, casos más sencillos, ¿está bien? Casos más sencillos. Hacer eh, del problema real, el cual es podría ser complicado, ¿cierto? Verlo de cierta manera sencilla, ¿está bien? Sencilla. A eso podemos llamarlos casos sencillos o casos particulares, ¿está bien? Listo, ahora, pero ¿qué deben tener estas? Pues nos dice que deben tener las mismas características, claro, del problema planteado, claro, el problema general, ¿verdad? Relacionarlo y llegar a la conclusión necesaria y suficiente, ¿de acuerdo? O sea, a partir de nuestros casos particulares, sencillos, ¿cierto? Fáciles de entender, bien, vamos a llegar a una conclusión general. ¿De acuerdo? A partir de estos tres, por ejemplo, casos particulares. Está bien, caso uno, caso 2, caso 3. Como mínimo, tú tienes que trabajar con tres casos particulares. ¿Está bien? Tres casos particulares y a partir de esto ya puedes generar una conclusión. ¿Está bien? Listo. Ahora veamos unos cuantos ejercicios a modo de ejemplo. ¿Está bien? A ver. Mira, el ejemplo uno. ¿Qué nos dice? Calcule la suma de las dos últimas cifras del resultado. Calcule la suma de las dos últimas cifras del resultado. ¿Está bien? ¿Y qué resultado? ¿De quién? De este número, mira. Este número es el siguiente. 2.795.875. Y todo esto elevado al cuadrado. Claramente esto nosotros lo podríamos operar, ¿verdad? Porque es una potencia. Significa multiplicar un número por sí mismo, ¿cierto? Pero imagínate multiplicar ese número, 2.795.875 por el mismo. Wow, sería toda una operación, ¿verdad? Y eso quita tiempo. ¿Está bien? Eso quita mucho tiempo. ¿De acuerdo? Así que para esto lo que tú vas a hacer es aplicar tu razonamiento inductivo. ¿De acuerdo? ¿De qué manera? Pues empiezas con los tres primeros casos, ¿verdad? Los cuales llamamos casos particulares o sencillos. ¿De acuerdo? Bien, veamos el primer caso. ¿Cómo yo escojo mi primer caso para este ejercicio? ¿Saben? ¿Cómo puedo darme yo cuenta? Eh, el número a tratar es un número gigante, ¿verdad? Y termina en, ¿qué cifra? En la cifra 5, ¿cierto? Claro, y esto está elevado al cuadrado. Y a mí me piden que calcule la suma de las dos últimas cifras, ¿de acuerdo? De las dos últimas cifras. Y si me doy cuenta, el número que me están dando termina en 5. Así que yo voy a trabajar a partir de mis casos, con mis casos particulares, a partir de que en mi primer caso sea un número que termine en 5. Y voy a empezar con el primerito, pues el 5, ¿verdad? El de una cifra. Y después trabajo con el segundo caso, el número de dos cifras que termina en 5. Y como estos números que terminan en 5 de dos cifras continúan,
porque sigue el 15, el 25, el 35, ¿verdad? Pero voy a trabajar con mis tres primeros casos. A ver, caso uno, 5 al cuadrado. Caso 2, 15 al cuadrado. Caso 3, 25 al cuadrado. Y si observo, al momento de operar estas potencias, pues veo que en el caso uno aparece el número 25, ¿verdad? Y sus dos últimas cifras, ¿quiénes son? Pues 25. Ahora, en el segundo caso, 15 al cuadrado, ¿cierto? Termina en sus dos últimas cifras, ¿cuáles son? Pues también 25. Ahora, si veo el 25 al cuadrado, pues también me doy cuenta que este número termina en la cifra, en las dos últimas cifras como 2 y 5, ¿cierto? 25 otra vez. ¿Cuál sería mi conclusión general? ¿Está bien? Yo podría decir que cualquier número que termine en 5, ¿cierto? Elevado al cuadrado, pues va a terminar en el número 25, es decir, sus dos últimas cifras van a ser 2 y 5 respectivamente, ¿cierto? En ese orden. Entonces mi conclusión es esa, que cualquier número eh, que termina en 5 elevado al cuadrado me da ¿cuánto? Un número que termina en dos cifras, las cuales son 2 y 5. Claro, entonces cualquier número que termine en 5, sus dos últimas cifras van a ser 2 y 5. Y este, pues, es ese número, cualquier número, ¿verdad? Puede ser este, ¿verdad? Y como yo estoy trabajando en este ejercicio, pues voy a escoger a este número, ¿cierto? Entonces, a partir de esto puedo decir lo siguiente, que este número va a terminar en cuánto? En 25, ¿cierto? Los demás números que están antes de estos, o primero, que aparecen primero, pues no me interesan, porque a mí me piden la suma de los dos últimos, o las dos últimas cifras, ¿cierto? Y la suma siempre me va a dar ¿cuánto? 2 más 5, ¿cuánto es? Pues 7. ¿Y por qué? Porque obviamente estoy viendo que las dos últimas cifras son 2 y 5. Si yo sumo esas dos cifras, pues me va a dar 7. Entonces, calculando la suma de las dos últimas cifras del número que me están dando aquí, pues diría que es esa suma ¿cuánto? 2 más 5. Finalmente sería 7, ¿cierto? Listo, y así de sencillo. Ahora vemos el ejemplo 2. Mira, ¿cuál es la suma de cifras del resultado de este número? Mira, 1.111.111. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues bien, hago mis tres primeros casos particulares. ¿Está bien? A ver, el primer caso, ¿cuál sería? A ver, si veo que hay solo unos, ¿de acuerdo? En las cifras de ese número, pues empiezo por un número que tenga una sola cifra. ¿Y qué cifra sería esta? Pues la unidad, ¿verdad? Claro, como primer caso. Y digo, la unidad al cuadrado, pues es la misma unidad, ¿verdad? Claro. Ahora, en el caso 2, yo voy a escoger ya no un número, el número uno. Ahora voy a escoger un número que contenga dos cifras, las cuales sean la unidad. ¿De acuerdo? Entonces sería el 11 al cuadrado, ¿verdad? 11 al cuadrado, claro. Y así de a poco me voy aproximando, ¿cierto? A este número, ¿no? 1.111.111. Claro. Ahora con tres cifras, ¿verdad? Cada cifra va a ser, ¿quién? La unidad, ¿verdad? Sería 111 al cuadrado. Y veo que esto me va a dar, ¿cuánto? 12.321, ¿cierto? 11.320, no, 12.321. Y si yo observo, pues veo que al momento de sumar las cifras, lo cual es lo que me piden, pues veo que en el primer caso aparece la unidad, en el segundo caso aparece 4 y en el tercer caso aparece 9, ¿cierto? Entonces, yo veo que esto lo puedo expresar de esa forma, ¿verdad? La unidad lo puedo expresar como 1 al cuadrado. El 4 lo puedo expresar como otra potencia, 2 al cuadrado. El 9 lo puedo expresar como su potencia, que es 3 al cuadrado, ¿verdad? Claro, entonces, puedo decir que si es el primer caso, voy a trabajar con esta potencia, 1 al cuadrado, ¿cierto? Si aparece solo un 1, pues la potencia será 1 al cuadrado. Ahora, el caso 2, mira, aparecen dos unidades, ¿cierto? El número 11 como cifras, ¿verdad? 1, 1, lo cual me da el número 11. Entonces, ¿cuántas cifras hay? Pues dos. Dos unos hay, ¿verdad? Entonces sería mi potencia, 2 al cuadrado. Ahora, en el caso 3 veo que hay
3 unidades, ¿verdad? Ese sería el número 111. Entonces sería, ¿cuánto? 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, mi conclusión, ¿cuál sería? Que la expresión en la cual vamos a expresar como una potencia dependerá de cuántas cifras haya, ¿de acuerdo? Como el número es 1.111.111, yo podré contar estos números. A ver, ¿cuántos hay? A ver, uno más uno más uno más uno más uno más uno más uno. Finalmente me da 7. Entonces, esa sería la potencia final, ¿verdad? Sería 7 al cuadrado, ¿verdad? Todo es al cuadrado, claro. Si veo un 1, pues sería 1 al cuadrado. Si veo dos unos, pues sería 2 al cuadrado. Si veo tres unos, pues veo que sería 3 al cuadrado. Claro, a partir de mis casos particulares yo pude dar o sacar esa conclusión, ¿cierto? Entonces la suma de cifras, bien, la suma de cifras del resultado de operar eso, ¿cuánto sería? Observamos, ¿cuánto sería la suma de cifras? ¿Cierto? En el primer caso veíamos que la suma de cifras era la unidad. En el segundo caso veíamos que la suma de cifras era 4, ¿verdad? Y en el tercer caso que la suma de cifras era 9, claro. Y a partir de esta suma de cifras, pues yo podía expresarlo en función de potencias, ¿verdad? Es decir, que aparezcan potencias. Y eso me va a servir de referencia como guía o como guía, claro, para poder llegar a la conclusión final, ¿cierto? O el caso general. Bien. Entonces, si yo opero o desarrollo el número 1.111.111 al cuadrado, voy a notar que la suma de cifras será 49. ¿Cómo puedo deducir eso? Es porque como hay 7 unos, ¿cierto? Hay 7 unos, entonces sería 7 al cuadrado, ¿cierto? Y eso me da 49. Ese 7 al cuadrado, ¿cierto? Proviene de quién? Pues de la forma general, ¿verdad? De este problema, porque la forma general o el esquema general es contabilizar, ¿cierto? Cuántos unos aparecen en el número, ¿cierto? En la conclusión general veo que hay cuántos, pues hay 7 unos, ¿verdad? Entonces sería 7 al cuadrado. Y este 7 al cuadrado me representa la suma de cifras al momento de operar el número que me dan, ¿verdad? 1.111.111, ¿cierto? Entonces la suma de cifras, ¿cuánto me saldría? Pues saldría 49. ¿Está bien? Listo. Y así, nada complicado. Aquí el secreto es ser observador, muy observador, y ser muy creativo también. ¿Está bien? Tienes que ser muy observador. ¿De acuerdo? Obviamente que con la clase que te acabo de mencionar, no te vayas a quedar tú conforme. Si tienes internet, busca también en internet. ¿Está bien? Ahí hay muchos ejemplos más, ¿de acuerdo? Muchísimos más, ¿de acuerdo? Puedes guiarte de eso también. Si tienes algún libro también de este curso, pues también es válido. ¿Está bien? Puedes buscar información de donde sea, la cosa es que te sirva y la uses. ¿Está bien? Pero con esto espero haberte ayudado a algo, siquiera un poco, para que tengas una idea de más o menos cómo se desarrollan los problemas de este tema. ¿Está bien? Listo, por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿de acuerdo? Cuídense chicos, estudien, duerman bien y hasta la próxima. Y no pierdan el tiempo, ¿va?